Bienvenidos a Descifrando el Virus, soy Antonio Villarreal y este es ya nuestro 10º programa. Hace unas semanas que se declaró el principio del fin de la pandemia, oficialmente lo dijo el ministro de Sanidad y muchos otros actores, pero ¿quién lo diría en estos momentos, verdad? Estamos subiéndonos a la tercera ola del virus ya, con muchas regiones en problemas mucho peores que en la primera y en la segunda. Están apareciendo nuevas variantes aquí y allá, ya no solo la inglesa, sino otra en Brasil, en Sudáfrica. El programa de vacunación ha llegado por fin, pero con un inicio desigual. En fin, son muchos los temas que están sobre la mesa y nadie mejor para comentarlos que nuestros egregios comentaristas y nuestro invitado de hoy. Empezamos, como siempre, con nuestro virólogo en jefe, Estanislao Nistal Villán, profesor de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Stanis? ¿Cómo te va? Hola Antonio, muy bien, gracias. Aquí tratando de quitarnos la nieve por Madrid que nos ha invadido. Sí, es verdad, tenemos la pandemia meteorológica esta vez también. También tenemos la suerte de disfrutar un programa más de la compañía de Juan José López Moya, investigador del Centro de Investigación en Agrigenómica del CSIC en Barcelona. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo va la cosa por allí? Aquí perfectamente en el plano climático nos hemos librado esta vez de la nieve, aunque hay un poquito de viento, pero el Mediterráneo tiene estas cosas más En agradables. en el plano epidemiológico todavía no se puede Ahí cantar no victoria. podemos cantar mucha victoria, efectivamente. Eso. Y seguramente hoy estén echando en falta la aterciopelada voz de nuestro conductor habitual, Ángel Villarino, que no estará con nosotros hoy porque padece un aislamiento, pero tranquilos porque no es por el virus, sino por la meteorología, que le tiene confinado en su Guadalajara natal y con algunos problemas de conexión. Así que desde aquí le mandamos un saludo a él y a todos los que nos escucháis, ya sea en nuestra plataforma del Confidencial, en YouTube o a través de otras plataformas de podcast como Spotify o iVoox. Nuestros comentaristas habituales estaban bastante excitados y con ganas de que llegara este programa, porque hoy tenemos de invitado a Esteban Domingo. Y la verdad es que hay pocas personas más cualificadas para hablar de los temas que hemos comentado anteriormente que este bioquímico, profesor en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y toda una autoridad en virus de ARN. Él es fundador, entre otras cosas, del Centro de Astrobiología de Torrejón y miembro de las sociedades científicas más prestigiosas de España, de Europa o de Norteamérica. La última ha sido precisamente la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que le nombró este año como uno de sus miembros. Bueno, Esteban, gracias por venir a Descifrando el Virus. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros por la invitación. Pues si estamos todos, arrancamos con nuestro 10º programa de Descifrando el Virus. Como decíamos, estamos en mitad de un pulso actualmente entre el problema y las soluciones. Por un lado tenemos al virus y a sus variantes asentadas estacionalmente en su zona de mayor confort, ¿no? Por otro lado, esta semana han llegado a España las primeras dosis de la segunda vacuna aprobada en Europa, la de ARN de Moderna, y se prevé que de aquí a 2 semanas la de AstraZeneca obtenga también finalmente la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento. El pulso es, por supuesto, teórico, ya que las posibilidades de adquirir la inmunidad por la infección, cosas peores que la inmunidad, son actualmente mucho mayores de las que son las de recibir la vacuna. Por tanto, aconsejamos a todo el mundo mucha precaución en las próximas semanas. Se está hablando también de futuros confinamientos y, en fin, la cosa se puede poner bastante fea en el próximo mes y medio o 2 meses. ¿Cómo estáis viendo vosotros la situación? Stanis, ¿te parece que empecemos contigo? Bueno, pues efectivamente, un poco lo que comentabas en relación con la estación en la que estamos, en la época de los virus respiratorios que se nos viene encima. Normalmente pues contábamos con la epidemia de gripe y este año pues tenemos la circunstancia del coronavirus, pero en el mismo contexto, ¿no? Un contexto en el que pues, las temperaturas bajan, los virus respiratorios tienen, por las condiciones que puedan ser, pues una mayor facilidad de transmisión, una mayor facilidad de contagio, a lo mejor que transmisión. Y esto además ocurre en un momento en el que venimos de las Navidades, en las que bueno, pues, se estaba sugiriendo tratar de evitar el contacto o de cambiar el grupo normal de convivencia y bueno, pues las posibles consecuencias de que eso ocurriera, de que nos juntásemos o de que cambiásemos nuestros contactos normales, pues pueden explicar un poco este aumento tan grande que está habiendo en los últimos días, que sería la consecuencia de esos
pues en torno a 7 a 14 días anteriores en los cuales posiblemente pues haya habido un mayor contacto de personas. Entonces, en las circunstancias en las que estamos, climatológicas y viniendo de este contacto tan grande entre personas, pues habrá que ver en qué medida somos capaces de bloquear rápidamente esto, de bloquear las cadenas de transmisión, de tener herramientas de usar las herramientas que antes no teníamos para evitar o para reducir las cadenas de transmisión y ser capaces de afrontar esto de una manera rápida lo antes posible. Además de eso, como comentabas, pues el tema de las vacunas, en la medida de que sea rápido y que se logre llegar a las personas de más riesgo, pues va a conseguir el objetivo de reducir las muertes o los ingresos graves por COVID. Y bueno, pues es una carrera contra el tiempo y contra los elementos. Es un poco como lo veo. ¿Cuál es tu visión, Juanjo? Sí, no tengo mucho más que añadir, ¿no? Lo ha resumido perfectamente Stanis. Era hasta cierta medida previsible que estas cosas pudiesen ocurrir, lo cual pues bueno, se suma a esa situación de la que hemos hablado muchas veces, de fatiga, de la duración tan larga que está teniendo este episodio, ¿no? Esta pandemia, y esa conjunción, ¿no? de situaciones pues nos lleva a sospechar y a tener la certeza de que estamos de nuevo en una situación complicada. ¿Estamos mejor que estábamos hace un año? Pues hay que intentar mirar siempre la parte del medio lleno, ¿no? Del vaso medio vacío, medio lleno. Pues sí, que tenemos más cosas, tenemos más test, tenemos más capacidad de actuar, pero el riesgo sigue existiendo y efectivamente pues vamos a tener que lamentar bastantes malas noticias. Esteban, quizá una de las cosas más difíciles ahora es diferenciar, ¿no? Porque se están, por ejemplo, tomando muchas medidas en Reino Unido en nombre de esta nueva variante, pero es difícil saber qué porcentaje del éxito, entre comillas, del virus actualmente es parte de la variante y parte de lo que decían Stan y Juanjo, ¿no? De las costumbres, de que entramos en una época meteorológicamente proclive al contagio, etcétera, ¿verdad? Efectivamente, hay al menos dos variables. Todo lo que han comentado mis compañeros, que me parece absolutamente correcto y yo tampoco tengo mucho más que añadir, pero al mismo tiempo está ocurriendo algo, que es que a medida que al virus se le da oportunidad de multiplicarse en el organismo humano, el virus es una maquinita de producir mutaciones. Es decir, esto es lo seguramente mis colegas ya esperaban que dijera algo así, porque esto es mi trabajo durante muchos años y con otros virus, algunos peligrosos y otros no tanto, pero la realidad es que los virus con ARN, como has dicho tú en la introducción, pues tienen casi como la necesidad de mutar. Es decir, los que hemos trabajado también en aspectos algo teóricos, como es la teoría de cuasi especies, que si lo queréis puedo, en fin, explicar brevemente, etcétera, vemos que es imposible multiplicarse sin mutar para un virus de este calibre. Entonces, no solamente está que si durante las Navidades tuvimos demasiadas reuniones familiares o demasiadas excursiones indebidas, etcétera, sino que el virus siempre está probando nuevas cosas. Entonces, la variante esta inglesa, la de Sudáfrica y otras que van a salir, es como una lotería de nuevas formas, vamos a llamar así, del virus. Siempre hay una ambigüedad si llamarles estirpes, variantes, etcétera, pero ya nos entendemos. Y esta es una especie de carrera entre lo que podamos hacer para controlarlo, tanto a nivel epidemiológico como a nivel de tratamiento, como a nivel de vacuna, una carrera de nuestras acciones y lo que el virus sabe hacer, que es mutar y probar nuevas soluciones. O sea que realmente es una situación complicada. Pero a ti particularmente, que se tomen medidas de salud pública en base a la detección de una nueva variante, ¿te parece una excusa política? Porque al final no es la primera variante que aparece, ¿no? Entonces, ¿por qué esta, no las anteriores? O simplemente decimos, bueno, da igual la excusa que sea, siempre está bien, ¿no?, mejorar y subir el nivel de alerta en estos momentos. Yo siempre he sido partidario, digamos, de que cuanto más el nivel de alerta y mayor el nivel de confinamiento que hubiéramos podido tener, digamos, durante los últimos 8 o 9 meses, mejor.
Yo mismo me confieso que me fui de vacaciones al Pirineo en verano porque estábamos en un valle, teníamos ya previsto ver familia, es decir, yo personalmente también caigo en el no poderme aguantar con unas digamos, unos confinamientos rigurosos. Pero la realidad científica, tal como la veo yo, es que cuanto más nos confinemos, mejor. Ya hay connotaciones sociológicas, económicas, políticas, incluso de salud mental, todo lo que queráis. Pero lo primero es la salud, digamos, con respecto a este virus, porque la economía vendrá después. El problema también es que, claro, en países donde hay una fortaleza económica, como puede ser Alemania, en cierto modo Francia, no tanto, pero sobre todo Alemania, pues claro, hay interrupciones de la actividad económica que pueden ser compensadas económicamente. Mientras que en este país, pues esto no lo hacemos, o lo hacemos mínimamente. Entonces la situación es complicadísima, pero vamos, desde el punto de vista científico, soy consciente de que estamos hablando de algo que tiene muchísimas facetas, ¿vale? Pero desde el punto de vista estrictamente científico, por lo que yo sé, es decir, ese virus proviene sobre todo de otras personas infectadas. Es decir, uno puede desinfectar autobuses, metros, en fin, lo que queramos, ¿vale? Gel hidroalcohólico cada vez que entramos en un supermercado, perfecto, todo muy bien. Pero esencialmente, este virus infecta porque hay a tu lado otra persona infectada, quien sea, familiar, el que compra en el supermercado o el que va a donde sea. Por lo tanto, el aislamiento de otras personas, el aislamiento con respecto a otras personas, para mí es el punto clave para digamos, para el control en el momento en que estamos. ¿Y cómo crees que...? Sí, adelante, Zani, adelante. No, hay un aspecto también que relacionado con esto de la variante del Reino Unido o de las variantes que pues, han surgido en Sudáfrica o en Brasil, en Italia, que se han comentado pues, en los últimos días en prensa y en otros espacios de debate científico. Y en este sentido, un poco el origen de donde pueda provenir estas variantes que pudieran acumularse y si pues, fuera algo derivado de la capacidad natural del virus en el contexto, en el país, según la velocidad a la que está mutando, pues hasta qué punto la aparición de estas variantes, de estos virus que han aparecido con estas mutaciones, que no solamente tienen las mutaciones en los genes que codifican para la proteína de superficie, sino en otros lugares del genoma, pues están hablando pues eso, de 17, 19, 20 y pico mutaciones, pues hasta qué punto estas mutaciones pudieran provenir de un salto, o de un salto me refiero a de que los virus circulantes que pues, estaban acumulando unas mutaciones a una velocidad determinada, en un momento pues, se encuentran con un virus que ha introducido muchas más mutaciones que las esperadas para ese tiempo biológico en el cual el virus estaba replicando. Y una de las posibilidades que se estaban barajando era que hubiera personas que tuvieran una latencia mayor del virus o que una vez que se hubieran infectado, o personas que estuvieran, aunque el virus no estuviera en latencia, pero sí aquellas personas, por ejemplo, que estén desarrollando una enfermedad durante más tiempo, en la cual el virus pueda ser infectivo durante más tiempo y haya salido de estas personas y se haya propagado. Y también en esta línea, pues una de las cosas que se han comentado de hasta qué punto, si solamente nos ponemos una dosis de la vacuna, si contenemos el virus un poquito o lo contenemos mucho, pueda permitir al virus evolucionar de una manera o de otra. Y bueno, pues un poco teníamos aquí a Esteban y pues sería un tema muy interesante para comentar, el tema de la latencia de los virus o de la persistencia y de la posibilidad de acumular mutaciones dentro de una persona y cómo esa selección natural dentro de esa persona puede condicionar la evolución de un virus y la aparición de nuevas variantes en circulación que posiblemente puedan o no dar lugar a nuevas cepas. Es una reflexión muy interesante. Has puesto encima de la mesa preguntas clave. El único pequeño problema es que probablemente necesitaríamos varias grabaciones para desglosar buena parte de lo que has dicho, pero trataré de explicar mi punto de vista sobre lo que identifico como más importante de lo que has dicho. Vamos a ver. Aparte de que el virus sea una máquina de mutar, como he dicho al comienzo,
luego interviene lo que uno podríamos llamar, de un modo simplificado, es darwinismo. Es decir, competición entre todo aquello que surge durante la multiplicación de los virus. Y efectivamente hay algunos individuos, y esto está descrito en virus tan distintos como el de la gripe, el de la polio, por ejemplo, lo que se llama super spreaders, que son individuos que por alguna razón fisiológica, por ejemplo, porque están inmunodeprimidos, pueden multiplicar el virus mucho más, y entonces el virus, como máquina de producción de mutantes, puede producir muchísimos más esos pocos individuos, ¿vale? Es decir, que tienes toda la razón de que algún virus que pueda, vamos a llamar, persistir o simplemente multiplicarse más, porque persistencia tiene varias implicaciones ahí y varias definiciones, ¿vale? Todavía que yo sepa, no se ha demostrado una verdadera infección persistente en el caso del SARS-CoV-2. Lo que hay son secuelas, eso sí, secuelas de personas que parece que les dan de alta, pues tienen problemas y esto puede tener que ver con persistencia o con otras cosas. Pero lo que sí está ocurriendo es que en esa lotería de producir mutantes, el virus va a seleccionar él mismo aquello que más se transmite. Es evidente, es decir, si tú generas en 1000 personas infectadas una serie de virus variantes, ¿vale? Los que sean, y de esos 1000 hay 100 que les gusta transmitirse un poco más deprisa, por ejemplo, porque tienen mayor afinidad por el receptor, por mutaciones que han surgido en la proteína S. Y de esos 100 hay 10 que son particularmente fuertes en transmitirse. Mira por dónde nos daremos cuenta, como ha ocurrido en Inglaterra y Sudáfrica, de que tenemos esa variante que se transmite más. Y ahí yo revisé un trabajo también que seguramente conocéis, del Centro de Modelado Matemático de la Escuela de Higiene y de Medicina Tropical de Londres, una institución muy importante y, digamos, basado en modelos matemáticos, etcétera, demuestran que realmente este virus lo que le ocurre es que tiene mayor capacidad de transmisión, basado en los datos científicos, etcétera, etcétera, el de Inglaterra. Pero claro, eso porque nos hemos dado cuenta de que tiene ese cambio. Seguramente hay virus que han resultado dentro de Madrid o dentro de París o dentro de donde sea, ligeramente también más transmisibles y no nos hemos dado cuenta, porque hasta que no hay un cambio cuantitativo no nos damos cuenta del mismo fenotipo. Es decir, yo creo que el punto que yo resaltaría es que el virus va a aprovecharse de la selección natural de aquellos variantes que le van mejor a su supervivencia, por la razón que sea, y transmisibilidad es una de ellas, para perpetuarse cada vez más. Y de ahí que efectivamente, como dices tú, la cuestión es las vacunas que se están distribuyendo ahora, que en principio están creando una inmunidad frente al virus que más conocíamos al comienzo, esos cambios del virus van a ser suficientes como para que la vacuna empiece a no tener la efectividad que se esperaría o no. Y esta es una gran pregunta abierta. Yo tengo mis ideas sobre ello, pero reconozco que es una cuestión abierta, que todavía no hay una solución y me temo que no la tendremos durante muchos meses. Es decir, lo primero que hay que observar es de cuántas personas que se vacunan, cuántas de ellas van a ser infectadas. El principio en el que se basa casi la mayoría de personas que yo oigo, autoridades, etcétera, es que va a ser cero. Es decir, tú estás vacunado y ya empezamos a tener el problema resuelto. El problema es que nos vacunemos todos, pero que el que está vacunado ya se terminó el problema. Bueno, esa premisa tampoco la veo tan clara y tengo argumentos para ello, pero tampoco me quiero extender. Prefiero que, en fin, maticemos alguna pregunta más o si quieres que amplíe algo más de lo que estoy diciendo. Es decir, la efectividad de la vacuna depende de esa carrera del virus para cambiar antigénicamente frente al nivel de anticuerpos que está produciendo la vacuna. Es una cuestión abierta, a mi modo de entender. Sí, precisamente ese 5%, ¿no? El 95% pues, es un número muy espectacular, ¿no? En tan poco tiempo conseguir una vacuna con el 95% de efectividad. Bien, es verdad que a corto plazo, pero claro, ese 5% de personas que se pueden infectar, pues entran un poco dentro de este conjunto que estabas comentando.
Efectivamente, no tengo muy claro, te lo reconozco, y si lo sabéis bien me lo explicáis, exactamente cómo se ha calculado la eficacia. Es decir, no sé si la eficacia se ha calculado simplemente por el número de personas que han desarrollado un nivel de anticuerpos que se considera suficiente, lo cual puede ser razonable, pero lo que, claro, yo no sé si se ha calculado por el número de gente en los ensayos clínicos que una vez luego han salido a la calle y se han infectado. Sí, así ha sido. Sí, eso es. Ese cálculo también tiene una gran incertidumbre. ¿Qué han hecho? Pues esta gente se ha puesto en condiciones de ser infectada o se ha puesto en condiciones de no ser infectada. Es decir, ha sido de manera natural, ¿no? O sea, digamos... En principio de manera natural. Pero claro, eso caemos en otra cosa que yo no me lo sé tanto de vacunas, pero sí de los ensayos clínicos, que los especialistas médicos dicen siempre la diferencia entre el mundo del ensayo y el mundo real. Es decir, pero digamos, esa efectividad del 95%, imaginemos que está bien hecho, ¿vale? Como dices tú, Juanjo, imaginemos que está bien hecho. Es decir, se ha dejado a estas personas una vida normal y por lo tanto el 95% refleja el grado de protección. Pero ese grado de protección es con el virus que estaba circulando en el momento en que se hizo el ensayo clínico. Es decir, ¿cuál sería el grado de protección, por ejemplo, frente a la cepa de Inglaterra o frente a otra cepa que pueda salir? No quiero ser demasiado pesimista. Invito a que me invitéis dentro de un año a un diálogo si el asunto está resuelto y me equivoco totalmente y las vacunas han sido fantásticas. Pero sea por deformación profesional o por convencimiento científico, no puedo dejar de pensar que estamos todavía en una situación abierta con más incógnitas de la que los precedentes de los ensayos clínicos sugieren. Sí, yo creo que tienes toda la razón. O sea, efectivamente, no podemos tirar las campanas al vuelo y decir que ya hay una vacuna, o dos, o tres, que por lo tanto esto es simplemente cuestión logística de que la vacuna llegue a todo el mundo y ya se acabó, ¿no? No, eso no ha ocurrido prácticamente. O sea, la erradicación de virus lo sabemos que solo hay un caso en la historia y otro cercano, pero no. O sea, que realmente los virus tienen esa capacidad de escapar incluso a esta estrategia tan potente, ¿no? Que es intentar inmunizar preventivamente a una fase de la población. Yo sí quería comentar así muy brevemente de respecto a la cepa británica que ha sido posible trazarla porque de hecho era un negativo, o sea, en la PCR de detección fallaba uno de los primers, o sea que la mutación que había ocurrido impedía la amplificación de un fragmento y por lo tanto era sencillo, entre comillas, identificar y decir, bueno, pues si uno de los fragmentos no se amplifica, quiere decir que tenemos otros fragmentos que nos están diagnosticando, pero este nos dice que es esta otra variante. Pero es que variantes no dejan de ocurrir y la mayor parte no caerán en esos cebadores y por lo tanto no las podemos trazar, a menos que se haga secuenciación masiva, que se está haciendo mucha, hay mucha secuenciación y se están disponiendo de mucha información. Pero realmente ese conocimiento, ese árbol que no para de crecer, está ahí y vamos a seguir conviviendo con él porque es la manera de ser, ¿no? de los virus. Correcto. Y quisiera añadir un dato más de este estudio de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical, que es algo que realmente la gente tampoco lo considera. Pero sabéis que para cada enfermedad, y esto todavía no lo conocemos bien para el COVID-19, para que la inmunidad de rebaño sea efectiva, necesitas un mínimo de personas vacunadas, ¿vale? O diría yo protegidas, que normalmente puede estar en torno al 80 y algo % necesario para tener realmente una protección de rebaño. Pues bien, esta gente, en base a sus modelos también, de nuevo esto falta ver cómo van transcurriendo las cosas, han demostrado que para un virus más transmisible como es la variante inglesa, esa inmunidad de rebaño ya tiene un requerimiento superior. Es decir, si el virus basal SARS coronavirus 2 requería una cobertura del 80%, pues esa variante ya la sube al 85%.
Estos números son aproximados, estoy inventando los números. Pero quiero decir que esa dinámica de que es una carrera entre el virus y lo que hagamos nosotros, no es solamente que si el virus encontramos un mutante que haga lo que sea o que la vacuna funcione o no, es que hay una serie de parámetros de protección, por ejemplo, la inmunidad de rebaño, que requieren coberturas distintas según la capacidad de transmisión de los virus, lo cual tampoco está encima de la mesa y me parece una variable importante. Justo, Esteban, ahora que hablabas de la Escuela de Medicina Tropical de Londres, uno de sus investigadores, que yo sigo bastante, Adam Kucharski, que tiene un libro muy interesante llamado Las reglas del contagio, decía hace poco al respecto de esta variante que era un problema mucho mayor tener una variante un 50% más transmisible que una que fuera un 50% más letal. ¿Qué opináis de esta aseveración? Tiene sentido. Bueno, pues, adelante, Juanjo, no. Luego puedo comentar algo, pero no, adelante, Juanjo, adelante. No, es así, muy rápidamente, pues claro, tiene sentido. O sea, si tenemos que la letalidad en cierta medida va en contra también de lo que es la expansión del virus. Si es demasiado letal, que es lo que está pasando con algunas fiebres hemorrágicas, bueno, pues el Ebola y demás, pues tienen un autocontrol, digamos, ¿no? No son capaces de escapar de determinadas zonas. Y aún así, lo comentaba Ana Fernández Sesma en el último programa, están aprendiendo a hacerlo, están aprendiendo a matar menos, porque ya les va bien. Con lo cual, una mayor transmisibilidad tiene todo el sentido de que sea más peligrosa. Totalmente de acuerdo. Yo iba a poner el mismo ejemplo que acaba de decir Juanjo, el caso del ébola. Pero vamos, esto tiene que ver con nuestra discusión primera de que si uno se queda en casa, no transmite. Es decir, si un señor se infecta y muere, o enferma fuertemente y no puede relacionarse, pues entonces, claro, es la mejor manera de asegurar que el virus no se va a transmitir. Y el gran problema con el virus del SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, es que durante muchísimos meses hubo muchas personas que estaban infectadas, seguían manteniendo relaciones sexuales infectando a otras, porque era esencialmente sin síntomas suficientes como para alertar de que estaba pasando algo. Y ese fue el comienzo de la gran penetración del SIDA como enfermedad que todavía dura ahora. O sea que estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Juanjo. Yo creo que es mucho más eficaz para el virus ser poco letal. Sí, a mí me gustaría añadir solamente un pequeño detalle, además de lo que estabais comentando, estoy totalmente de acuerdo, es el hecho de que las cadenas de transmisión pueden ocurrir cuando tú tienes síntomas, pero también cuando no tienes síntomas. O sea, hay personas que son portadoras asintomáticas, que nunca se van a dar cuenta a lo mejor que están infectadas y que son un problema muy grave. Y en este sentido, pues un poco... retomando la situación, el momento en el que nos encontramos, cuando tenemos una alta incidencia, lo importante que es ser capaces de detectar a personas que están transmitiendo el virus. O sea, lo importante que es hacer campañas de cribado y detectar a aquellas personas infecciosas, y la posibilidad que no teníamos antes de usar los test de detección de antígenos del virus como una herramienta más, no de diagnóstico, sino de precisamente cortar estas cadenas de transmisión y la posibilidad de tener muchos nodos en los cuales el virus se pueda expandir, ¿no? Y bueno, pues en esa situación que al final ha entrado en un debate pues político, ¿no? Si se quiere un poco... bueno, a lo mejor no debiera usar esa palabra, pero... que la necesidad de tener pruebas de este tipo que antes no teníamos y aplicarlas en el momento adecuado, pues ahora es un momento muy bueno para usarlas, ¿no? Que sería una posibilidad muy importante que ojalá se use. ¿Os parece que pasemos al bloque 2 de nuestro programa, que es la entrevista a nuestro invitado? Porque yo creo que ambos teníais bastantes ganas, ¿no?, de lanzar preguntas a Esteban. Entonces, si os parece, bueno, Esteban, tenemos una tradición, si es que se le puede llamar tradición, bueno, los americanos dicen que todo lo que hagas un par de veces ya es una tradición, ¿no? Que es preguntarle a nuestro invitado cómo se inició en el mundo de la virología, y en tu caso yo creo que tiene que ser realmente fascinante, ¿no? Cómo estaba el mundo de la virología cuando empezaste a interesarte por él y qué te llamó exactamente para acabar dedicándote al estudio de los virus y de sus mutaciones y todo eso.
Bueno, pues voy a ser breve porque son una serie de acontecimientos casi de cuestiones de hablar, ¿no? Con algunas anécdotas incluidas. Yo soy químico de la Universidad de Barcelona, estudié enzimología para el doctorado, es decir, tengo el doctorado, si queréis, en bioquímica. Luego quería irme a Estados Unidos a aprender biología molecular. Me fui con un profesor que había sido discípulo de Ochoa, que se llamaba Robert Warner, que venía de Nueva York, pero todos ellos formaban una nueva escuela en la Universidad de California, Irvine, en sus comienzos, en el año 70. Yo llegué allí a final del 69, y con este señor empecé a estudiar bacteriófagos, ¿vale? Y bueno, me gustaba, era un trabajo distinto, era estudiar transcripción, purificación de enzimas, etcétera, etcétera. Estuvo muy bien. Y cuando llegó el momento de tener que volver a España o decidir quedarnos en Estados Unidos, mi mujer y yo queríamos quizá intentar quedarnos, pero la verdad es que no pudimos, porque no pudimos demostrar que lo que sabíamos hacer nosotros, que éramos puros postdoctores, no tuvimos acceso a ningún sitio de trabajo ni nada, pues no lo podía hacer ningún americano. Como eso no fue posible, dio la casualidad de que Charles Wiseman, de la Universidad de Zúrich, que antes también había trabajado con Ochoa, visitó Irvine cuando estábamos nosotros en esa cosa de qué hacemos, de que nos quedamos, no nos podemos, que sí, tal, y dio una charla magnífica sobre el bacteriófago cubeta, que fue la primera vez que yo escuché hablar de un virus con RNA, esencialmente. Y además el Wiseman es un speaker fantástico. Y yo cuando acabó la charla, hablé con mi mujer, fui a ver a mi jefe y dije, mira, quizá podríamos ir a trabajar a Europa con esta persona, porque, hombre, y tal, pero también tenéis a Madrid, a Eladio Viñuela y Margarita Salas. Yo dije, sí, bueno, y hablaré con ellos, porque claro, existía siempre la posibilidad de incorporarnos a Eladio y Margarita porque eran discípulos de Ochoa allá en Madrid. Total, que yo escribo a Eladio y le cuento, y dice, sí, Esteban, vete a Zúrich si puedes, porque el Centro de Biología Molecular se está retrasando, como siempre en este país. Cosas, ¿vale? Entonces te vas a Zúrich, aquello para cubrir 1 o 2 años, no te preocupes, y luego, pero sí, sobre todo, dile a Wiseman, me dice, esto es una anécdota interesante, por eso la cuento, dile a Wiseman que te ponga a trabajar en el virus del sarcoma de Rous, porque yo estoy empezando un grupo de virología animal y no me gustaría que te pusiera a trabajar con el fago cubeta, sino que trabajas con el virus sarcoma de Rous. Escribo la carta a Wiseman, obviamente no me hace caso, y a trabajar con el fago cubeta. O sea, exactamente lo que no quería Eladio Viñuela. En aquella época, te interrumpo, pero las cartas iban con un sello y en un sobre, ¿eh? No era, en un sobre, emails. No, y yo la tengo, y además creo que por aquí algún sitio de este despacho desde el cual estoy hablando, tengo documentos guardados, que soy una persona que lo guardo todo, y ahí están estas cartas por ahí guardadas, ¿eh? O sea que lo que ya no tengo es ninguna respuesta de Wiseman porque no me la dio, pero la que le pido, creo que tengo guardada la que le pido trabajar con el virus del sarcoma de Rous. Total, que Wiseman estaba muy interesado en algo muy importante y que luego realmente se le debía haber reconocido a él más, que lo sabéis muy bien, que es la genética inversa. Es decir, con el fago cubeta estaba haciendo mutaciones en sitios preseleccionados. Y me mete a mí en ese proyecto, y cuando estamos en ese proyecto, estoy simplificando mucho, empezamos a ver que aparecen mutantes por donde no deberían aparecer. Es decir, joder, este fago, ahora le he metido una mutación aquí, sale por otro sitio. Yo tuve la suerte, además, de crear allí en el laboratorio el primer virus mutante que resultó viable. Porque el que me precedió, que es Dick Flavell, famoso inmunólogo ahora en todo el mundo, había intentado hacer una mutación, pero no salió viable. Y cuando yo llegué allí, Wiseman me dijo, intenta esta otra, aunque yo creo que tampoco saldrá viable. Pero al cabo de 2 años de trabajo, demostré que era viable, y de ahí pudimos calcular la primera tasa de error de un virus RNA. Total, que conseguí la plaza del consejo, pero cuando volví a Madrid, le dije a Eladio y a Margarita, mira, a mí esto me interesa mucho, lo siento, pero aunque yo había sacado una plaza de colaborador, en principio para trabajar con Margarita Salas, ¿vale? Margarita Salas en el CI29, cosa que estaba en principio muy bien,
pero yo al final les dije, mira, es que esto me interesa mucho y Weizmann me dice que me puede pasar el tema porque él va a hacer otras cosas. Y bueno, y después de los tiras y aflojas habituales que hay en este país cuando uno se quiere independizar, etcétera, etcétera, pero al final con Juan Ortín, que estaba en una situación parecida, con Juan Ortín empezamos un grupo, allí un poquito, digamos, al margen de todo, en la inauguración del Centro de Biología Molecular, y empezamos a trabajar con el virus de la gripe, el virus de la fiebre aftosa, con la primera idea de decir lo que hemos visto con el fago cubeta, que es esencialmente que son distribuciones de mutantes, que mutan muy rápidamente, es decir, todo lo de la teoría de cuasiespecies, que también en esa época se relacionó con lo que hacía Manfred Eigen, si queréis lo expando. Bueno, y así fueron mis comienzos. Entonces con Juan Ortín vimos que sí, que la gripe era lo mismo, que el virus de la fiebre aftosa era lo mismo, y ya bueno, Juan Ortín decidió ir al Centro Nacional de Biotecnología, yo me quedé en el CBM y cada uno hemos seguido nuestras carreras, pero así es como empecé variabilidad de virus RNA. Todo porque un día el señor Charles Weizmann fue a dar un seminario a la Universidad de California, Irvine, porque si no llega a ir allí a dar ese seminario, yo ni me entero de Weizmann, ni me entero de cubeta, ni me entero de los virus RNA. Por lo tanto, hubiera podido salir en otra cosa que no tiene nada que ver. Es decir, yo soy en este sentido un gran admirador de Moto Kimura por la teoría del neutralista que dice que las personas que salen adelante no son porque son seleccionadas, son porque han tenido suerte. Entonces, bueno, yo la carrera de virus RNA que he hecho, que no sé cómo hubiera sido otra, es realmente el azar de que el señor Weizmann se presentó un día allí y luego de que pude poner ese mutante a crecer y que salió bien, etcétera, etcétera. Es decir, esas son los orígenes reales de mi trabajo de virología. Bueno, el azar favorece a las mentes preparadas, eso también. Bueno, gracias. No lo tenía en la cabeza, pero te lo agradezco. Sí, no, sí que es verdad que hay una cierta aleatoriedad en cómo las cosas van ocurriendo, pero supongo que lo sabes, pero aún así te lo querríamos decir, que escuchar charlas tuyas también ha sido una inspiración para generaciones de virólogos, desde luego en nuestro país y seguramente en el mundo. Muchas gracias. Hay mucha, en fin, hay momentos en los que yo lo veo con mis estudiantes, cuando les abres los ojos y les pones delante lo que es una nube de secuencias y por qué son así los virus, de pronto empiezan a entender cosas, ¿no? Y eso realmente, o sea, ese concepto es básico para lo que... Me alegro y te lo agradezco. Sino quizá un poco para aquellas personas que no estén familiarizadas a lo mejor con el concepto o con la figura que representa Esteban Domingo, pues es uno de los fundadores de la teoría de las cuasiespecies y uno de los grandes investigadores que han desarrollado esta teoría y sus aplicaciones, y que no son aplicaciones menores. Suponen también, por ejemplo, el desarrollo de antivirales y cómo estos se han aplicado y salvado muchas vidas. Y bueno, pues a lo mejor ya que le tenemos, pues que nos podría dar un poco una idea general de lo que son las cuasiespecies para aquellas personas que no son virólogos o que no están familiarizados y el rol, el papel tan importante que tienen en la biología de una infección. Claro. Bueno, empezaré explicando una definición de cuasiespecies, pero luego volveré un poquito a los orígenes, pero son interesantes. O sea, las cuasiespecies son las nubes de mutantes, una serie de mutantes, muchos, nubes de mutantes, que hay en cualquier infección de virus RNA, probablemente muchos virus DNA también, ¿vale? En cualquier infección, en cualquier individuo infectado. Esto está demostrado con virus de distinta procedencia, etc. Es decir, cuasiespecies son esos conjuntos dinámicos de mutantes que son los verdaderos actores de la enfermedad, actores de la evolución, etcétera, etcétera. Este es el concepto. ¿Cómo empezamos con la palabra cuasiespecies? Porque esto es importante. La palabra cuasiespecies no viene de los virólogos, viene de dos señores de biofísica, Manfred Eigen y Peter Schuster, que trabajaron en la Universidad de Göttingen en el mismo tiempo, la misma década de los 70, en que en Zúrich estábamos haciendo lo que os he contado hace un momento. Es decir, con Weizmann y el grupo estábamos viendo mutaciones por todas partes, pero por todas partes, hasta que llegamos a la conclusión de que el fago de cubeta era una nube de mutantes. Entonces, otra casualidad si queréis,
un enero, el del año 78, Weizmann fue invitado por Manfred Eigen a participar en un seminario que cada año tenía Manfred Eigen en los Alpes, que yo luego fui varias veces, porque luego ya me hice amigo de Eigen, etcétera, etcétera, y he estado varias veces. Pero en ese seminario del año 78, Weizmann, que le invitaron a dar una charla, dice, bueno, y ahora os voy a contar una cosa que está haciendo el laboratorio, un postdoc español que hace y empieza a contar lo de que las mutantes y tal, y dicen los que estaban allí, porque yo no estaba, yo estaba currando en el laboratorio, claro, los que estaban allí, dice que Manfred Eigen se puso de pie y dijo cuasi especies en realidad. La frase que dijo Eigen, cuasi especies en realidad. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Eigen con su postdoc en aquel momento, Peter Schuster, que ahora es profesor de la Universidad de Viena y muy amigo mío, hemos editado un libro y ahora estamos preparando otro, etcétera. Lo que estaban haciendo ellos es una teoría del origen de la vida en que los primeros replicones que ellos, digamos, estaban hipotetizando que eran el origen de la vida, eran distribuciones de mutantes como las que veíamos con el fago cubeta, es decir, nubes de mutantes, como modelo del origen de la vida. Entonces, claro, vuelve Weizmann de ese sitio y también me lo dijo, y lo recuerdo bastante bien, pero me lo dijo sin darle demasiada importancia. Dice, bueno, Esteban, ya sabes, hay una persona en Alemania que se llama Manfred Eigen, y cuando contesto dijo que esto era unas cosas que él llama cuasi especies, no sé qué, y me dio este trabajo, no sé qué. El trabajo es un mamotreto tremendo que yo tengo, pero que he leído un par de veces, porque claro, es una especie de Biblia para mí, ¿no? Que es un Naturwissenschaften de 70, 80 o 100 hojas, que lo publicaron en esa revista suiza porque nadie más se lo quiso publicar, y ahí está el comienzo de todo. ¿Qué es ese comienzo? Una teoría matemática de la replicación con producción de errores. Y claro, es lo que ocurre con los virus, se multiplican produciendo errores. Entonces, esa es la conexión y esa es la cosa. Entonces, a nivel, digamos, de la virología actual, esas distribuciones de mutantes, que era un modelo del origen de la vida, según Manfred Eigen y Peter Schuster, se parecen a lo que ocurre con los virus y por eso los llamamos cuasi especies víricas. Esta es la historia, esencialmente. Y ese empujoncito que se puede dar para llevarlos más allá de su zona de confort, que es hacer mutantes, y que entren en esa fase de riesgo, ¿no? De ser catástrofe, de error. Existe, digamos, esa opción, ¿no? Sí, no, este es un comentario muy importante para mí porque esto es el trabajo del laboratorio o buena parte del trabajo de nuestro laboratorio en los últimos 20 años. Ahí también tengo una anécdota, a ver si luego me acuerdo de contárosla, recordar la anécdota de lo que dijeron Weizmann y lo que dijo Manfred Eigen cuando quise empezar a trabajar en esto. Pero lo puedo contar. Lo que se refiere, Juanjo, es lo que llamamos ahora mutagénesis letal, que fue un término inventado por otra persona que también es amigo de Eigen, pero que no es una persona que trabaja en HIV, que se llama Lawrence Loeb, de la Universidad de Washington en Estados Unidos. Él le llamó mutagénesis letal, pero nosotros antes, durante mucho tiempo, le llamábamos, como has dicho tú, entrada de virus en catástrofe de error. Entonces, lo cuento de un modo también breve, porque cada esto... Bueno, de hecho, aprovecho, no sé, cuando llegue el momento, aunque falta todavía, ya hemos enviado a publicar, por invitación del Annual Review de Virology, cómo se originó cuasi especies. Es decir, nos invitaron y lo acabamos de enviar a publicar, pero saldrá a finales del año que viene. Todo ese origen de las cuasi especies, como os estoy contando yo. Pero digamos, cuasi especies tiene dos ecuaciones fundamentales. Una que describe la replicación con producción de mutaciones. Y otra que dice que la cantidad de información máxima que un sistema que se replica puede tener viene condicionado por su longitud y por la tasa de error. También hay otro parámetro que se llama superioridad de la secuencia maestra, pero no quiero entrar en detalles. Pero efectivamente, lo que decía Juanjo, el llevar el virus hacia la extinción, mutagénesis letal o traspasar la catástrofe de error, se basa en que uno sabe que si la cantidad de mutaciones que recibe el virus
está por encima de ese umbral, el virus no lo puede aguantar. Todas sus funciones deterioran. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es aumentar la tasa de error con agentes mutagénicos que se incorporan por la polimerasa del virus, no de la célula, ¿vale? Es decir, que no hay una toxicidad por la célula, al menos para la célula, al menos de la misma manera, y al aumentar esta tasa de error, el virus se extingue. Eso funciona y hay mucha evidencia, no solo de nuestro laboratorio, sino de varios. Funciona para varios virus, in vivo, in vitro, en cultivos celulares, pero también en animales. Hay pruebas de concepto, hay un ensayo clínico incluso, con éxito parcial, pero hubo un ensayo clínico. Y también es una de las estrategias prometedoras para el COVID-19. Y en ello estamos ahora. Estamos haciendo una serie de planteamientos, digamos, de pedir dinero para aplicar mutagénesis letal o entrada en catástrofe de error al COVID-19. Pero el concepto es ese. El concepto también sale de la teoría de cuasiespecies. Los virus se aprovechan de mutar, pero tienen un límite. Y si mutan demasiado, los extingues. Y eso es prometedor y estamos en ello. ¿Y esto cómo funcionaría, digamos, de una forma funcional? ¿Que con un fármaco o trataríamos de introducir esta mutación en el virus para que en el medio ambiente se fuera extinguiendo él solo? No, un fármaco. Pero te voy a contar algo interesante. La ribavirina, que se viene usando desde los años 70 como antiviral, de los 1970 como antiviral, al menos parte de su mecanismo de acción es por mutagénesis letal, porque está demostrado. Al menos parte, ¿eh? Es posible que la mayoría, pero quiero ser prudente, al menos parte. Y uno de los nuevos análogos de nucleósido o de nucleótido dentro de la célula que se están empleando ahora, y hay incluso ensayos clínicos con el COVID, que se llama favipiravir, empezó también hace unos años en Japón. Esto lo descubrió este fármaco una persona que se llama Furuta, un gran investigador japonés, y pensaban que era un inhibidor puro y simple. Y también se ha visto que el favipiravir actúa al menos en parte por mutagénesis letal. Es decir, la respuesta a tu pregunta es, ¿serían fármacos? Y serían fármacos que en vez de simplemente inhibir al virus, le dejan multiplicarse, pero cometiendo más errores. De modo que llegan a una especie de autodestrucción por deterioro de funciones. Porque si dentro de la célula tú como virus empiezas a producir una polimerasa que no funciona, otra enzima que tiene que hacer un complejo con otro, pero la interacción con el complejo, con la proteína de la célula, no puede hacerse porque ya tiene cambios de aminoácidos. Es decir, ese deterioro debido a mutaciones, que son deterioro debido a cambios de aminoácido, hace que colapse el sistema. Y eso hemos trabajado y hay una larga literatura, hay muchísimas publicaciones, es decir, esto lo cuento yo como una especie de aventura. De hecho, recuerdo hace 10 años o 15 empezar a hablar de esto y yo mismo no me lo acababa de creer y ahora es una realidad, es muy interesante. Pero hay drogas que la gente pensaba que eran puros inhibidores y que ahora se está viendo que actúan por mutagénesis letal. Para mí fascinante, vamos. Y la anécdota. Cuando le comenté a Manfred Eigen que podríamos dedicarnos a esto, a ver si realmente se cumplía su modelo de catástrofe de error, sí, Esteban, fantástico, fantástico. Hazlo. De hecho, en uno de los primeros trabajos que publicamos en PNAS, Manfred Eigen añadió un comentario sobre ello. O sea que realmente, y además aquí me empujó mucho, yo en este sentido tenía un poco de miedo de empezar el proyecto, pero un profesor argentino que estaba en Inglaterra y que ahora está en América, que se llama Pedro Lobenstein, que todavía nos hemos escrito con él y recordamos los tiempos, me empujó. Me dijo, Esteban, sí, esto debe funcionar, adelante. Y con él empecé estos trabajos. Y en cambio, cuando le consulté a Charles Weissman, que Charles Weissman es mucho más escéptico, pero quise hacerlo porque decir, bueno. Y Weissman me dijo, Esteban, nunca va a funcionar, pero vas a aprender mucho y a disfrutar dándolo. Con lo cual dije, conociéndote, Charles, ya tengo la respuesta, lo voy a hacer. No sé si eso acabará funcionando a nivel de ir a la farmacia y comprarte un mutágeno letal o no, o si las hepatitis ya se han curado
gracias a cosas por mutagénesis letal como la ribaviria. O sea, no lo sé. No sé si realmente Weissman todavía tiene parte de razón en que la verdad es que no funcionan por eso. Pero sea como sea, ha ocurrido lo que ha dicho, lo que dijo él. He disfrutado y he aprendido. O sea que adelante. Qué bien. Bueno, nos acercamos ya casi a la hora de programa con Esteban Domingo. No sé si tenéis alguna pregunta más antes de dar paso al último bloque. Seguro que sí. Es una pregunta retórica. Yo la verdad es que estoy fascinado de todo lo que nos está contando, porque realmente es un poco bueno, tenerle aquí es una oportunidad para que nos refresque conceptos que de hecho los vemos a diario en los laboratorios en todo tipo de virus, ¿no? Yo sí le quería comentar un poco el tema que habíamos dejado ahí pendiente de la transmisión y cómo encajarlo en ese tratamiento que se podría aplicar, que tendría que ser farmacológico, si no habría también alguna posibilidad también de jugar hacia la extinción en la transmisión. Si hay alguna perspectiva. A ver, si la pregunta va dirigida a mí, digamos, mutagénesis letal per se tiene por objeto extinguir el virus. Si no lo extingue, al menos debe bajar la carga viral, ¿vale? La extinción tiene un proceso, pero en ese proceso baja la carga viral. Si el individuo infectado tiene un sistema inmune suficientemente potente, lo que puede hacer la mutagénesis letal es ayudar al sistema inmune bajando la carga viral y haciendo que la curación final tenga que ver con la respuesta inmune. Esto es una posibilidad. También hay que decir que muchos de los tratamientos que se están ensayando tampoco van a lograr la extinción completa del virus, van a lograr que baje su concentración en un individuo infectado. Y eso es muy importante porque cuanto menos concentración, lo que se llama menos carga viral, también el virus se transmite menos. Es decir, hay varios parámetros que están, digamos, interaccionando entre sí. Pero vamos, el objetivo de la mutagénesis letal, si realmente se puede realizar como uno esperaría, es extinguir el virus a nivel de su multiplicación dentro de cada individuo infectado y por lo tanto dejaría de transmitirse. No sé si he seguido a lo que me decías. Yo sí, una pregunta que también me está rondando últimamente es, bueno, pues que normalmente las infecciones, tanto de virus como cualquier agente infeccioso, pues las tenemos un poco conceptualizadas desde el punto de vista de lo que es un agente infeccioso por los postulados de Koch, ¿no? Como que un agente es el causante de toda una patología. Y un poco pues en la era en la que nos encontramos ahora, pues que somos capaces de analizar el genoma completo de un individuo, pero no solamente de un individuo, sino el conjunto de microorganismos que están, por ejemplo, presentes en la microbiota intestinal, pues también quería comentar o que nos comentase un poco y nos diera su opinión o su visión de cuál sería el papel en el que no solamente tenemos una nube de mutantes, sino una nube de mutantes en un contexto en el que hay muchos mutantes de otros agentes infecciosos o de otros agentes que no son infecciosos y que pueden condicionar un poco la evolución. ¿En qué medida pues esa nube está moldeada por el ambiente o por solamente la capacidad del virus de tener ese rango de mutación del que estamos hablando ahora? Bueno, es una pregunta interesantísima. Stanis, tienes la capacidad de hacer preguntas para varios programas grabados. O sea que no, está bien. Es decir, vamos a ver, quizás hablando en términos muy generales, lo que representa cualquier especie se ha representado, en realidad es un reconocimiento de la gran diversidad biológica en la que estamos inmersos. Es decir, es un reconocimiento de diversidad. Y hay diversidad en bacterias, hay diversidad incluso probablemente entre las células individuales que forman nuestros órganos. El órgano de una persona probablemente es heterogéneo, ¿vale? Entonces, esa nube de mutantes, claro, de alguna manera deslocaliza el poder decir ese agente tiene esa estructura. Es decir, lo que hace 30 años o 40, cuando yo empecé a trabajar, yo empecé con la idea que me transmitían mis maestros y los libros de que un virus era una secuencia.
Y cuando leías el libro de Luria, el libro de texto de los años 60 y 70 en mis manos, tú estabas convencido de que cuando se determinase la secuencia del virus del sarampión o la secuencia de polio, eso sería el virus, su identidad y fuera, ¿vale? Entonces, claro, eso se está diluyendo. Y lo de los postulados de Koch, es decir, qué es lo que realmente está causando la enfermedad, también en ese sentido se diluye. De todos modos, recordemos que hay cosas que todavía la identidad de un virus es muy importante. Y recordar el último premio Nobel del descubrimiento de la hepatitis C, que Charles Rice, uno de los 3 premiados, a quien conozco, es el que conozco mejor de los 3 porque hemos trabajado en algunas cosas juntos, etcétera. Charles Rice le dio el premio Nobel por demostrar que su clon con chimpancés respondía a uno de los postulados de Koch, es decir, que realmente ese clon con esa secuencia causaba la enfermedad, ¿vale? Ahora, lo que es en sí como entidad hepatitis C es una base de datos, hepatitis C son espectros de mutantes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el fondo lo que anticipó hace 30 o 40 años el concepto de cuasiespecies para virus es un reconocimiento de diversidad biológica en general. Vivimos en un mundo extraordinariamente diverso. No sé, Stani, si he respondido. Sí. Es okay. Bueno, si os parece, seguimos hablando ahora con Esteban en la tercera parte del programa porque hemos llegado ya al principio del final, como diría algún que otro epidemiólogo. Si nos están escuchando en una plataforma de podcast, nos despedimos ya de ustedes, agradeciéndoos la atención y recordándoos que si lo deseáis, está disponible en YouTube o estará disponible en YouTube esta última parte con más preguntas y respuestas a Esteban Domingo y también el paper de Stanis, que vamos a ver lo que nos trae esta semana. Y podéis, como hemos dicho, seguirnos en YouTube y en otras plataformas. Sin más, si nos estáis escuchando en Spotify o en iVoox, nos vemos dentro de 2 semanas y muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues para terminar el episodio de hoy, pues hemos traído la idea de poder conversar con Esteban sobre un artículo que no sé si estáis viendo mi pantalla. Todavía no. Todavía no. A ver, pues es un artículo que se publicó hace 10 años. A ver. Ahora ¡Ay, sí. madre! ¡Ay! Sí. A ver si me deja ahora. Estupendo. Ahí estamos. A ver que va un poco lento. Vale. Es un artículo que se publicó hace 10 años en la revista PLOS Pathogens y que se centró en estudiar, siguiendo un poco el episodio de hoy, en las posibilidades que tenía el virus del SARS, el primer SARS, en corregir sus errores y la posibilidad de que si le eliminamos la capacidad que tiene el virus de corregir los posibles errores que cometa durante su replicación, pues eso pudiera de alguna manera condicionar o destruir o no, o acelerar la capacidad evolutiva que este virus pudiera tener en un cultivo celular, que es un poco pues, el contexto en donde se realizan todos los experimentos. Evidentemente, si esto lo llevamos a un modelo animal o lo llevamos a un modelo pues, epidemiológico, en un contexto social, pues el problema se adquiere una complejidad enorme, ¿no? Ya de por sí la tiene el artículo, pues sería una complejidad muchísimo más grande. Y bueno, la otra idea que estábamos comentando con Juanjo es que de los virus tardamos en conocer cosas años. Este es un artículo de hace 10 años y que puede ser una referencia para, por ejemplo, entender cuál es la tasa de mutación que pueda introducir el SARS coronavirus 2 en estos momentos y posibles estrategias que se puedan aplicar. Alguna de ellas, por ejemplo, estamos también comentándola anteriormente, es la introducción de fármacos que puedan regular la capacidad del virus de introducir mutaciones, inducir el error catástrofe o combinarlo al menos con otros fármacos que pudieran ayudar a este fin. Y bueno, pues como os decía anteriormente, voy a ir directamente, no tenemos mucho tiempo, pero voy a ir directamente a algunos puntos que me han parecido interesantes.
En este artículo, como decía, pues bueno, toman un clon del SARS, del virus del año 2003, que pues, causó un problema muy serio, pero muy localizado, y en el que bueno, pues, son capaces de, este grupo, o estos grupos, esta asociación de grupos que participan en este artículo, son capaces de reconstruir un virus a partir de secuencias que son capaces de transfectar, de introducir dentro de una célula y producir mutantes mediante la genética reversa, que estaba comentando también Domingo anteriormente. Y en este contexto, pues, analizan la función de una de las proteínas más enigmáticas del SARS, o del SARS coronavirus 2, en general de los coronavirus, o de los nidovirus, nidovirales, que es la proteína que es capaz de corregir los errores de estos virus que tienen un genoma tan grande, ¿no? Dentro del panorama de los virus de ARN, de los que estábamos comentando anteriormente, pues estos virus son los que tienen genomas más grandes, van de 26.000 a 30 y pico mil nucleótidos. Todos ellos tienen pues, multitud de proteínas, no solamente las proteínas de superficie de la que hemos hablado estos días o de la polimerasa, sino funciones adicionales. Y una de ellas es la que está en el gen que se denomina NSP14, Non-Structural Protein 14, que codifica una actividad, una proteína que tiene una actividad, una enzima que tiene una actividad exonucleasa, y que no solamente tiene esa actividad, tiene también una actividad en mediar la metilación de un residuo que se llama CAP en el extremo 5' terminal, y que es también muy importante para la función de la replicación del virus, ¿no? Y lo que hacen en este trabajo, pues, es básicamente ser capaces de mutar a nivel de nucleótido aquellas funciones asociadas a esa actividad enzimática, en este caso de la actividad exonucleasa, capaz de corregir errores de esta proteína, y cómo estos cambios de nucleótidos están asociados, esas mutaciones a nivel de nucleótido están asociados a cambios proteicos que hacen que esa actividad enzimática no funcione, o funcione de manera alterada y cambie, pues la pregunta que se hacen es si este cambio va a alterar las funciones en la replicación y en afectar a la tasa de mutación del virus, en este caso del SARS, ¿no? Y lo ponen en un contexto que viene derivado de otro coronavirus que han estudiado anteriormente, que es el mouse hepatitis virus, el virus de la hepatitis de ratón, que es un coronavirus también. Y bueno, pues tratan de compararlo, lo contextualizan y tratan de compararlo, y por extrapolación, pues luego, si queréis, también lo comentamos, pues habría que ver si esto es también cierto o no, o hay posibilidad de que sea así para el SARS coronavirus 2, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues una vez que consiguen el virus o los virus, porque de hecho hacen varios mutantes, están aquí en esta tablita de aquí, bueno, pues se dedican a hacer una cosa que hacen equipos como el equipo de Esteban Domingo, pues y bueno, pues todos aquellos que traten de trabajar con virus y estudiar la adaptación de los virus, que es el pase seriado, ¿no? Primero, la obtención del rescate de los mutantes, ser capaz de aislar mutantes y caracterizarlos, y ser capaces de ponerles en un contexto en el cual el virus se enfrente a una situación, en este caso un cultivo celular, y el que tenga que replicarse. Y en este sentido, pues hacen dos series de experimentos, ¿no? El primero es, lo explican un poco en estos dos paneles, A y B. Tienen unas células Vero en un cultivo celular, las cuales pues las transfectan con los clones replicativos o con el material génico. No voy a entrar en detalles de cómo se hace, pero básicamente esas células reciben la información y son capaces de producir los virus. Y una vez que los virus se secretan fuera de las células, esos virus se enfrentan a un cultivo celular, a una dilución determinada, y esos virus que han entrado dentro de las células pues van a salir y van a tratar de replicarse, ¿no? Y producir pues nueva progenie a partir de cada una de las células que han infectado inicialmente. Y eso es lo que generaría lo que ponen aquí, la placa 1, bueno, pues ahí lo que se denominarían las placas de replicación. Cada una de ellas es un conjunto, una nube de virus procedentes de un virus inicial, y que van a tener unas características comunes, por eso se denominan clones, ¿no? Bueno, pues en este trabajo lo que hacen es aislar o coger o purificar cada uno de esos clones,
volverlos a replicar por separado en otras células nuevamente y aislar de ese cultivo pues clones nuevos y tratar de caracterizarlos, ¿no? Y a partir de ahí pues ver si han introducido mutaciones, cuántas mutaciones se han introducido por genoma, ver si la tasa de introducción de mutaciones cuando comparan el virus silvestre con el virus mutante, el mutante en esta capacidad de corrección de errores, pues ver si son capaces de ver diferencias. Y para resumir un poco pues, de lo que va a ir luego la historia, en lo que tienen estos dos paneles que tienen aquí a la derecha, pues lo que tendríamos en negro sería una curva de crecimiento del virus silvestre, del SARS wild type silvestre, en células Vero. A estas células las han infectado de tal manera que ha caído un virus por cada 100 células y bueno, pues han visto cómo a lo largo de las horas, cada 4 horas, pues toman sobrenadante y van cuantificando cuánto virus hay en ese sobrenadante, ¿no? Y aquí tienen pues la curva de crecimiento. Y la comparan con la curva de crecimiento de un mutante. Y lo que observan es, pues bueno, más o menos al principio los dos virus crecen igual, ¿vale? Pero llega un momento en el que este mutante, que tiene unas mutaciones en esta proteína, en la NSP14, en la exonucleasa, pues acumula una serie de disfunciones que le hacen no replicar o no continuar creciendo al mismo nivel. Por otro lado, también a partir de estos clones que analizan, pues comparan distintos aislados, distintas placas, los virus procedentes de distintas placas, y bueno, pues lo que ven es que hay una amplísima diversidad. No todos los virus crecen al mismo ritmo. Hay algunos que tienen disfunciones y que tardan un poquito más de crecer y que eventualmente pues, todos pueden llegar a un título que pueda ser similar, pero la manera de llegar a él pues, es distinta para cada uno de ellos. Abundando en esto, una de las cosas que hacen, y sin entrar en detalles en lo que significa cada cosa, es estudiar el porcentaje o la introducción de errores. O sea, son capaces de aislar esos virus que han pasado en cultivo, son capaces de purificar su material génico y llegar a secuenciar, llegar a leer todas las letras de su genoma para tratar de compararlo con el genoma original, con las letras que tenía el virus originariamente, con los nucleótidos que tenía originariamente. Cuando la comparan, son capaces de ver si hay cambios o no hay cambios. Igual que cuando antes se copiaba un incunable, pues la persona que lo estaba transcribiendo pues podía cometer fallos y eso es pues lo que nos dio, entre otras cosas, lugar a las lenguas romances, pues algo parecido, ¿no? Es lo que ocurriría con los virus. En este caso lo que hacen es que cuando hacen esta comparativa de secuencias, observan que, como era esperable, por otro lado, y como se había comportado también el virus de la hepatitis de ratón, el mouse hepatitis virus, pues esas mutaciones en el sitio que está asociado a la actividad de corrección, esa actividad exonucleasa de corrección de errores, pues esas mutaciones van a dar lugar a una introducción mucho más grande, a una tasa de introducción de mutaciones mucho más alta, tanto mutaciones por genoma como que tienen sentido, o sea, que cambios que van a dar lugar a mutaciones que van a dar lugar a cambios de aminoácido, como mutaciones que van a dar lugar a cambios que no den lugar a un aminoácido nuevo, pero que sí que supongan un cambio a nivel de letras, de nucleótidos en un genoma, ¿no? Y básicamente lo que, por resumir al final un poco todo el trabajo que hacen, lo que consiguen con estas mutaciones en este dominio de la exonucleasa es incrementar la capacidad, decrementar, o sea, inducir un cambio en este virus, en estos mutantes, para que haya hasta un 20 y pico % de introducción de mutaciones más de lo que sería el virus wild type. No sé si se me está siguiendo. En esta figura es un poco un resumen, poner juntos todos los mutantes que encuentran y se ve claramente, ¿no? Lo que tenemos arriba sería una representación del genoma del virus, de todas las proteínas que van a dar, tanto pues la NSP1, NSP2, NSP3, tal, hasta las proteínas estructurales, la proteína S, la proteína E, la proteína M, la proteína N. Y lo que vemos es que bueno, pues en el mutante, para empezar, hay muchísimas más mutaciones que en el wild type. Se puede también observar en lo que son los círculos con rellenos, son mutaciones que van a dar lugar
a cambios de aminoácido, o sea, esa mutación a nivel de nucleótido, cuando el ribosoma va a producir la proteína, va a introducir un cambio a nivel de aminoácido, mientras que estos palitos, estos chupachuses que no están coloridos por dentro, significan mutaciones sin cambio, o sea, que no vienen asociadas a cambio de aminoácidos, ¿no? Son mutaciones pues que se van a mantener en el genoma, pero no van a introducir cambios. Y lo que podemos ver es, pues una cosa muy característica es que el virus silvestre, el wild type, a pesar de que todavía mete mutaciones, todas ellas, por lo menos todas las que aparecen en este análisis que han hecho cuando lo han secuenciado, toda la mutación están asociadas a cambio de aminoácido, mientras que en el mutante pues tienen de todo. Tienen tanto mutaciones con cambio de aminoácido como mutaciones que no dan lugar a cambio de aminoácido. Y vemos también que no hay una distribución uniforme, no es estas mutaciones no necesariamente están asociadas a una adaptación que induzca una mejora de alguna de las proteínas del virus, sino, bueno, pues parece que en principio, por la distribución, parece que no pudiera parecer que aquí al final en las proteínas estructurales puede haber mayor acumulación, pero no necesariamente. Bueno, pues en esta tabla lo que hay es una cuantificación. Como veis, estas son las non-synonymous y las synonymous mutations que van a dar lugar luego a cambios de nucleótido o que no dan cambios de nucleótido. Y veis pues, la mayor introducción de mutaciones. Y otro experimento que se realiza que venía reflejado por el panel B de la figura 1 que comentaba al principio, pues es muy interesante y es un experimento también que lo he visto en alguna de las presentaciones cuando he ido a algún seminario de Esteban, pues es un experimento muy característico que es poner a un virus a crecer hacer lo que sería un ciclo de replicación o un crecimiento en un cultivo celular, ir cogiendo sobrenadante de ese cultivo celular e introduciéndolo nuevamente en otro cultivo celular durante pases sucesivos, que es lo que se pone aquí el passage number. Y bueno, pues lo que se puede ver es que inicialmente cuando hacen eso, en la parte de arriba es una media de todos los distintos clones que analizan del wild type o del mutante y abajo pues representan 3 clones individuales que han secuenciado, ¿no? Pues inicialmente lo que se puede observar es que el SARS inicialmente, pues cuando se le hace eso en el pase 1, pues tiene mayor capacidad de crecer que el mutante, pero cuando se empieza a hacer un pase seriado de este virus, a partir de distintas generaciones, pues se ve como el virus silvestre, de alguna manera, tiene un tope por encima del cual prácticamente no crece mucho más. Sin embargo, el virus, en este caso, en el mutante, en el que tiene la deficiencia en la exonucleasa, pues inicialmente se replica mucho menos, ¿vale? Los títulos de virus que se consiguen, de virus infectivo que se consiguen de este cultivo celular es mucho más bajo, pero a medida que se le van haciendo pases, este virus que va acumulando mutaciones consigue prácticamente llegar a los niveles de replicación que tenía el virus inicialmente, el virus silvestre, ¿no? Y es un poco algo que habla de la capacidad de este virus, que curiosamente no trata de revertir la capacidad exonucleasa que le han introducido con las mutaciones que han diseñado. Pues el virus no se encarga necesariamente de suprimir esa actividad, sino que, bueno, pues la usa y se adapta en este caso al cultivo celular. Estaría por ver si esta ventaja o estas mutaciones que ha ido acumulando, pues serían mutaciones que tuvieran algún papel cuando el virus le sacas del cultivo celular y lo enfrentas a un animal o le enfrentas a otro contexto, ¿no? Eso sería pues algo que estaría un poco por ver. Y nada, es la última figura que aparece representada aquí. Voy a ir al último panel, que quizás es el más interesante. En este panel usan una fórmula o denominan un concepto que es el Root Mean Square Deviation, el RMSD, como un factor para estudiar o para representar la distribución de las sustituciones a lo largo del genoma del virus. Y bueno, pues cuando se compara esto de aquí abajo serían las distintas posiciones, los distintos nucleótidos del SARS, ¿vale? Tiene 30.000 pares de bases. Bueno, pues lo que se puede ver es cuántas mutaciones han encontrado a lo largo de los distintos pases, pase 1, pase
5 o pase 10 de este virus, donde cuántas mutaciones han encontrado, qué cantidad de mutaciones han encontrado para cada una de las mutaciones y cómo se distribuyen en el genoma. Y si lo comparamos entre uno y otro, pues vemos que en el caso del mutante, pues esta distribución es mucho más amplia y, bueno, pues de alguna manera hay algunas mutaciones que le están favoreciendo y que son prevalentes, se van acumulando y que, bueno, que de alguna manera permiten o es un trabajo que es seminal para poder estudiar pues algunas de las mutaciones y que puedan tener o dan lugar a cambios que pudieran ser interesantes pues más adelante, ¿no? Y que se puedan estudiar más adelante. Y esa es un poco la historia del artículo. También por resumir, una de las cosas que me han parecido más interesantes de la discusión es, de alguna manera, lo que se denomina el fitness, la aptitud, la capacidad la conveniencia que pueda tener un virus en un contexto puede venir determinada por el hecho de tener, en este caso, el cultivo celular, de no haberse enfrentado a un reto, que puede ser el sistema inmune, por ejemplo, o el contexto biológico con las bacterias, con las células, con la diversidad biológica que se encuentre cuando está replicando dentro de un animal. Y en este caso, pues a lo mejor la actividad exonucleasa no tiene tanto papel en el sentido de que no condiciona que el virus deje de replicarse o que entre en el error de catástrofe que estábamos comentando anteriormente. Pero sí puede ser, por ejemplo, un tema muy interesante a estudiar cuando encontremos antivirales que pudieran inhibir esta proteína, la NSP14, o la actividad exonucleasa solamente, no tiene, como decíamos anteriormente, más de una actividad, pues esta capacidad de introducir fármacos que puedan inhibir esta actividad en el contexto en el que se puedan combinar con otros fármacos que induzcan una mayor tasa de mutación, pues sería una posible estrategia muy interesante desde mi punto de vista como estrategia de utilizar fármacos para luchar contra el coronavirus. Y es algo que podría ser muy interesante pues en los meses venideros o en los años venideros a los que nos enfrentamos. Y era un poco pues eso que voy a dejar de compartir. Pues era un poco el que comentásemos o que entre todos pues comentaseis la opinión o qué os sugeriría este trabajo. Lanzo yo primero un comentario rápido, lo que decíamos, ¿no? Claro, el poder estudiar cualquier virus implica desarrollar una serie de herramientas que no son triviales. O sea, el conseguir infectar células en cultivo no es una cosa que se da normalmente, sino que necesitas, pues eso, conseguir unos clones en los que puedes tú manipular y hacer esas mutaciones para luego ponerlos en ese contexto y empezar a estudiarlo. Esto, afortunadamente, se ha aprendido a hacer, pero claro, no es algo que se haga de manera inmediata y por igual en todos los virus. En este caso, estamos hablando de unos virus muy grandes, no es sencillo en absoluto el disponer de clones infectivos y no es sencillo en absoluto pues, el realizar estos experimentos. Y aparte de eso, llevan tiempo. Estos pases seriados también implican un tiempo. Con lo cual, bueno, pues el apoyo que deberíamos considerar hacia la ciencia básica es que ahora entendemos mejor los coronavirus gracias a trabajos que se han realizado pues, con enfermedades anteriores que quizá no fueron tan graves como esta, pero que esa información es muy útil, es muy relevante disponer de ella porque ahora empezamos a trabajar a partir de esos datos y sabemos lo que ellos habían hecho con el virus murino, pues lo podían aplicar a una enfermedad humana y ahora tenemos una enfermedad humana similar, pero muchísimo más grave en la que tenemos que empezar a trabajar. Sí, ¿quieres comentar? Al comienzo antes de comenzar el programa estuvimos conversando brevemente con Esteban sobre si tenía algún tipo de información sobre la actividad de esta proteína en el SARS-CoV-2 y si la podía compartir simplemente. Sí, vamos a ver, en primer lugar, el trabajo que has comentado es muy interesante y efectivamente es el que esta exonucleasa tiene en esos virus que se analizaron en ese trabajo que has enseñado tú una actividad para evitar errores, es decir, baja la tasa de error.
Por tanto, una de las cosas que has dicho al final, y la quiero subrayar antes de pasar a comentar lo que a mí me ha llegado sobre el SARS-CoV-2, es que efectivamente, si uno pudiera añadir un fármaco que inhibiera esa actividad de corrección para un coronavirus, aumentarías la tasa de error y por tanto sería una sinergia para llegar a la catástrofe de error con algún otro tipo de análogo de nucleótido. O sea que me parece un trabajo interesante. Este es un clásico de cómo un virus grande ha evolucionado a tener una actividad correctora de pruebas, porque si no, no puede sobrevivir, al menos en la naturaleza también, en cultivos celulares sí, pero a alto, digamos, a largo plazo en la naturaleza las cosas serían distintas y esto no se sabe. Y por eso es un trabajo realmente interesante. De hecho, yo hubiera esperado que ya en los primeros meses de saber que el COVID-19 estaba asociado a un SARS, el SARS-CoV-2, que pronto saliera un estudio parecido o al menos en la dirección del que hemos comentado o que acabas de comentar tú ahora. Y el resultado es que no ha sido así. Entonces, el último dato que yo conozco de un trabajo que ha sido publicado hace un mes es que mutantes que se han intentado obtener de esa exonucleasa en SARS-2 no han resultado viables, es decir, han sido mutaciones letales. Entonces, yo no sé si eso es algo que va a ocurrir solo con alguno de los mutantes y saldrán otros que no, pero el hecho es de que no hay una evidencia experimental todavía de si esa actividad exo en el SARS-2 está ayudando a que el virus mute menos y si esto es así, realmente está ayudando a que mute menos, porque el dato del trabajo anterior es que la fidelidad aumenta unas 10, 15 veces, ¿vale? No sé en ese trabajo lo que decían, pero lo que luego ha ido saliendo, estamos hablando de una diferencia de unas 15 veces de mayor fidelidad cuando tienes la EXO-N. Entonces, claro, todas estas cuantificaciones todavía no se han al menos publicado, quizás se han hecho, pero no se han publicado, para el SARS-CoV-2. Y para mí es una cuestión clave que queda, digamos, encima de la mesa como un asunto pendiente de entender este nuevo virus. Es realmente una situación muy, muy interesante. Existe la posibilidad de que aunque esté ese dominio en la proteína, como también ha comentado, creo que Juanjo hace un rato, hay otras funciones en esa misma proteína, por ejemplo, de metiltransferasa, pues hay varias posibilidades. Primero, que todavía no se haya dado con el ensayo para saber realmente cómo influye en la fidelidad, que todavía no hemos dado ni con el mutante ni con el ensayo. O bien, otra alternativa es que realmente no funcione, porque la proteína se ha mantenido porque hace otras cosas, metiltransferasas y otras cosas. Y comentábamos también al comienzo, antes de la programación, que uno de los hechos más claros en virología ahora, que se van viendo, es que la mayoría de mutaciones son multifuncionales. Ahora, yo acabaría con una reflexión. Si realmente a este virus le está funcionando una actividad para corregir errores, no está nada mal la que está armando con el número de mutaciones que están apareciendo en las personas infectadas y en la naturaleza en general. Es decir, en los pacientes infectados. Es decir, se están describiendo continuamente cambios de nucleótido, de aminoácido, en la polimerasa, en la proteína S, la duda de si funcionarán o no funcionarán las vacunas, inserciones y deleciones, que quizá para aquella audiencia menos especializada quiere decir pérdidas o ganancias de trocito del material genético del virus, lo que se llaman indels, inserciones, deleciones. Parece que hay un juego tremendo de producir también inserciones y sobre todo deleciones. El virus tiene una dinámica de perder y ganar trozos. Que por cierto, esto es muy importante en coronavirus, porque los coronavirus tienen un sistema de replicación que implica saltos en los moldes, en las enzimas que lo replican o lo transcriben, ¿vale? Y esos saltos son los mismos responsables de fenómenos de recombinación que yo anticipo que empezaremos a ver pronto cuando el virus se haya diversificado
alguien empezara a decir, mira, ya ha salido un recombinante de un virus chino de comienzos de la pandemia, ha recombinado con otro virus brasileño tal. Imagino, es una predicción que igual me equivoco, porque esa predicción requiere que haya una coinfección en la misma persona con dos virus distintos que intercambian fragmentos. Pero bueno, lo que quería decir al hilo de comentar este trabajo es que si realmente, a pesar de que funciona la actividad correctora de pruebas, estamos viendo esa orgía de variación, que además es en parte sorprendente al tratarse de un coronavirus, pues realmente la situación es interesantísima. De hecho, y con ello termino, y si queréis otro comentario o alguna pregunta más, pero en relación con el trabajo que ha comentado Stanis, precisamente por eso existía la reputación de que los coronavirus mutaban menos. Y claro, la gente ya al empezar a secuenciar, esto es una broma que hago yo, los virus nunca varían si uno simplemente mira una secuencia. Entonces, que no varía. Y rápidamente, yo no voy a mencionar nombres porque son personas que admiro, aprecio y son buenos científicos, pero un par o tres de ellos que conozco muy bien, y si escuchan esta grabación dirán, era yo, ya se trataron enseguida de decir que era un virus que mutaba poco. Mutaba poco. Y esto es una anécdota que yo cuento a veces cuando me hacen alguna entrevista estos días con motivo de todo esto que está ocurriendo, que digo que una tendencia innata al investigador al comienzo de cualquier nuevo virus que yo conozca siempre ha sido muta poco. No sé por qué. De entrada parece que ha de mutar poco y luego la realidad ya va siendo tremenda, ¿no? Pero bueno, es fascinante, pero en este momento lo que está haciendo esa exonucleasa que realmente parece existir en el SARS-2 y cómo influye en la capacidad de mutar del virus es una cuestión abierta. Ha sido 1 hora y media hablando de virología, lo cual ha sido 1 hora y media bastante bien invertida, yo creo, ¿no? Y desgraciadamente todo tiene su fin, salvo de momento esta pandemia, pero nosotros en este programa sí que hemos llegado por fin al final. Muchas gracias a todos por estar ahí. Esteban, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, la verdad es que ha sido un lujazo. Y nada, y al resto, cuídense mucho, protéjanse y sepan que volveremos dentro de 15 días con el episodio número 11 de Descifrando el Virus. Que buena semana para todos. Gracias a vosotros y adiós. Hasta luego. Adiós y gracias. Gracias.